Bien, vamos a enumerar estrategias. ¿Qué estrategias se pueden seguir si queremos lograr que un escenario educativo sea excelente? Bien, la primera es que el proyecto educativo, cuando hay una institución educativa, necesariamente tiene que haber un proyecto educativo, sea el verdadero orientador de la excelencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que exista un proyecto educativo? ¿Qué es un proyecto? ¿Os habéis planteado? ¿Estáis seguros que trabajáis en proyectos? ¿Habéis innovado proyectos? ¿Habéis emprendido proyectos? ¿Qué vendría a ser un proyecto? Un conjunto de acciones. Un conjunto de acciones. ¿Qué ocurre en el centro educativo cuando cada profesor mira para un lado? Cuando esas acciones más bien son divergentes. Es muy difícil que ese centro sea etiquetado como excelente. Es decir, un proyecto educativo es un conjunto de acciones en base a una unidad de intenciones. Fijaros qué metáfora nos acaba de salir. Conjunto, porque además son palabras casi antónimas. Unidad y conjunto, acciones e intenciones. Conjunto de acciones en base a una unidad de intenciones. Yo creo que esa es una definición de proyecto muy completa. Un conjunto de acciones en base a una unidad de intenciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que esto implica? Una intención, diversas acciones, distintos profesores, una única intención. Unidad, no única, sino una unión, ¿verdad?, de intenciones. Bien, pero efectivamente generar un proyecto educativo exige, no es solo un papel. En ocasiones, si uno va a una institución y solicita el proyecto educativo, el director abre un cajón y deja pues, un taco de folio, ¿verdad? Un dossier, y dice, este es nuestro proyecto educativo. Y claro, uno se asombra porque un proyecto educativo lo que no es un conjunto de papeles. Claro, obviamente, metafóricamente, uno encuentra el proyecto educativo escrito en unos papeles, pero cuando uno va a un centro educativo a descubrir el proyecto que hay ahí, lo único que no espera, al menos solo, es descubrir un dossier en un cajón con llave, sino que espera que ese proyecto pues involucre y de verdad, dándose un paseo por el patio de un centro educativo, por una empresa, uno descubre cómo es ese proyecto, ¿no? Y el proyecto educativo, sobre todo, ha de respetar al educando como sujeto de su propia existencia. ¿Esto qué quiere decir? Que un proyecto educativo tiene que ser capaz de, en él, dar cabida a una cierta pluralidad, o si se quiere, heterogeneidad, de estudiantes y animarle a que cada estudiante reflexione sobre cuáles son las claves de su existencia. Estamos hablando ahora quizá más de educación básica. Estamos yendo a la educación básica, no una institución o una organización, como pueda ser una empresa, obviamente. Una empresa, un proyecto empresarial no tiene que ver con modificar la existencia, ¿verdad?, de los jóvenes. Pero veis también el cierto paralelismo. Bien, en este sentido, decía el compañero José, que es necesaria una unidad, un conjunto de acciones en una unidad de intenciones. ¿Cuántas veces vemos en un centro educativo, porque se aprecia, porque los estudiantes además lo ven, que los profesores no solo miran cada uno para un lado, sino que cada uno se mueve y quiere navegar para un lado diferente? Es decir, hay un caos de finalidades, hay un cierto desconcierto. Lo que el de plástica me dice que está muy bien, el de matemática me dice que es un desastre. Sin embargo, todos somos conscientes que es muy satisfactorio compartir un proyecto profesional, un proyecto educativo en una institución. Todos somos, obviamente, partícipes que cuando establecemos relaciones positivas con nuestros compañeros, con el director, con el resto de profesores, con el resto de trabajadores, si queréis, una metáfora clara, sentimos una alegría profunda
de en el fondo estar colaborando con el desarrollo integral de los jóvenes y de sus familias. Es decir, si establecemos una unidad de intenciones desde un conjunto de acciones, estamos en condiciones de ser más eficaces. Este lema, ¿verdad?, de la unión hace la fuerza, es la base también del aprendizaje cooperativo, aprender juntos. Se trata de formar y educar juntos. Bien, de hecho es un efecto multiplicador. Cuando hay una unidad de intenciones y hay una multiplicidad de acciones, todo eso pues, tiene frutos, ¿verdad?, en muy diversos niveles, además del desarrollo humano. Bien, además del proyecto educativo, vamos a hablar de la participación y el compromiso de los padres. Bien, si buscamos que un centro sea excelente, si hablamos de finalidades, de fines de la educación, debemos hablar de alguna manera de la participación y el compromiso de los padres en el centro educativo. Por supuesto, entonces, esta unidad de intenciones alcanza también a los padres, no solo a los profesores o al equipo directivo. Bien, ¿cómo ven los profesores y el equipo directivo a las familias? Bueno, pues hay una anécdota muy, no sé si divertida, pero un catedrático de filosofía de la educación, además, de Reino Unido, pues ganó allí hay más movilidad, ¿no? Aquí una vez que pues, estás en la universidad en España, pues normalmente sueles hacer carrera académica en esa universidad. Este catedrático de filosofía de la educación, que además comienza un artículo explicando esta anécdota, pues ganó una plaza, ¿verdad?, en otra ciudad, no sé si era Leeds y pues se mudó. Entonces al mudarse, pues tuvo que buscar un colegio para sus hijos. Y preguntando allí a los compañeros, digamos, de facultad, etc., bueno, ¿y a qué colegio llevaría yo a mis hijos? ¿No? Porque vamos a proyectar, tengo que hacer ¿qué colegio me llevo? A este, tiene que ir a este, tiene unos resultados educativos fantásticos, hay estudios no sé quién, es un colegio excelente. Bueno, pues este profesor, ¿verdad?, animado, pues fue a ver la institución a entrevistarse. Allí, pues con los líderes escolares, etc. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al entrar en el centro educativo había un gran cartel, como cuando hay obras, ¿verdad?, en el centro de Madrid, amarillo, que decía "No parents beyond this line". Y él, claro, extrañado, prohibido que los padres crucen esta línea. Y él automáticamente se cogió a sus niños, se dio la vuelta y buscó otro centro educativo. Es decir, ¿cómo puede ser un centro educativo excelente si no permite que los padres realmente participen de esa realidad? La educación es una tarea cooperativa y los profesores son padres, que son niños, y los padres son profesores. Pues eso se discute, es cierto. Pero es cierto que un centro excelente tiene que estimular y fomentar la participación y la implicación y compromiso de los padres. Bueno, aquí había señalado algunos errores